Hay premios que consagran trayectorias y otros, en cambio, que revelan contradicciones. El Nobel de Paz pertenece sin duda a la segunda categoría, porque basta recorrer su historia para descubrir algo desconcertante. Algunos de sus laureados no solo no evitaron la guerra, sino que, al contrario, la organizaron, la financiaron o la justificaron. Y ahí es donde comienza esta historia, una historia incómoda, irónica y profundamente reveladora sobre cómo el poder redefine incluso aquello que debería juzgar. A comienzos del siglo XX, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt tenía una visión muy clara del mundo. América hispana no era para él un conjunto de naciones soberanas, sino una especie de patio trasero, donde los Estados Unidos podían intervenir cuando lo consideraran necesario. No era una metáfora, era una doctrina. Cada vez que los intereses estadounidenses parecían amenazados, los Marines desembarcaban sin demasiadas explicaciones en Honduras, en Cuba, en República Dominicana. Y en 1903, Washington fue aún más lejos, patrocinando la secesión de Panamá de Colombia, entonces una provincia de este país, para asegurarse el control del futuro canal interoceánico. Estarán ustedes pensando que semejante trayectoria difícilmente podría asociarse con la paz. Sin embargo, 3 años después, Roosevelt recibiría el premio Nobel por su mediación en el conflicto ruso-japonés. La historia ya desde entonces comenzaba a mostrar su ironía. Décadas más tarde, otro nombre se sumaría a esta lista desconcertante: George Marshall. Como jefe del Estado Mayor durante la Segunda Guerra Mundial, Marshall aprobó bombardeos como el de Hiroshima y Nagasaki, 2 eventos que redefinieron para siempre lo que es la violencia moderna. Más adelante, convertido en secretario de Estado, diseñó el famoso Plan Marshall, presentado como una estrategia de reconstrucción europea, pero también como un instrumento para contener la influencia soviética. En Italia, por ejemplo, su implementación incluyó financiación política encubierta, campañas de desinformación y una movilización cultural que involucró desde celebridades hasta redes mafiosas, todo con un objetivo muy claro: evitar una victoria comunista en las elecciones de 1948. 5 años después, en 1953, Marshall fue galardonado con el Nobel de Paz. La lógica parecía confirmarse. No se premiaba la ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionarlo desde una posición de poder. El caso de Henry Kissinger lleva la paradoja un poco más lejos. Consejero de Seguridad Nacional en plena Guerra Fría, Kissinger fue uno de los arquitectos de la política exterior estadounidense más intervencionista de todo el siglo XX. En 1970, frente a la posibilidad de que Chile eligiera democráticamente a Salvador Allende, su respuesta fue tajante: no había que permitir que un país se volviera comunista por decisión de su propio pueblo. Cuando Allende ganó las elecciones, la estrategia cambió de tono, pero no de objetivo. Se impulsó entonces la vía del golpe de Estado, cuidadosamente encubierta bajo la apariencia de una iniciativa interna. El 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado y reemplazado por una dictadura militar que todos conocemos. Un mes después, Kissinger, adivinen qué recibió: el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo del alto al fuego en Vietnam tras años de bombardeos que habían devastado a toda Indochina. La contradicción ya no era una excepción, era un patrón. Llegado el siglo XXI, la historia no cambia tanto como uno podría imaginarlo. Barack Obama recibió el Nobel en el 2009, apenas unos meses después de asumir la presidencia. En ese momento, su imagen encarnaba una promesa, la de un mundo menos conflictivo, más dialogante, más multilateral tal vez, pero la realidad pronto se impuso. Durante su mandato, Estados Unidos intensificó operaciones militares en Afganistán, Irak, Libia y Siria, al tiempo que desarrollaba un programa de ejecuciones extrajudiciales mediante drones en países como el Yemen, Pakistán o Somalia.
operaciones realizadas en muchos casos fuera de marcos legales claros y basadas en sospechas más que en procesos judiciales. La paz, una vez más, convivía con la violencia. Y así llegamos al presente. Donald Trump, con su estilo más directo y menos diplomático, también ha seguido esta tradición a su manera. Despliegues militares, presiones económicas, amenazas de intervención, operaciones encubiertas, incluso la promesa de destruir una civilización milenaria completa. El repertorio es conocido, aunque el tono haya cambiado. Estarán ustedes pensando que, siguiendo esta lógica, sus posibilidades de obtener el siguiente Nobel no son del todo descabelladas, así haya ganado María Corina Machado. Y, en cierto modo, tienen razón. Sin embargo, el comité noruego decidió, en esta ocasión por lo menos, mirar hacia otro lado. El premio, como les dije, fue otorgado a María Corina Machado, una figura política venezolana que durante años ha defendido la necesidad de una intervención extranjera en su propio país. El gesto no hizo sino reforzar la impresión de que el Nobel de Paz se ha convertido, más que en un reconocimiento neutral, en una herramienta de posicionamiento político dentro de conflictos globales. Pero hay algo aún más revelador. En las últimas décadas, el comité ha evitado sistemáticamente premiar a figuras como Julian Assange o Edward Snowden, cuyas acciones han expuesto abusos de poder y cuestionado directamente las estructuras que sostienen estos conflictos. Y aquí aparece un criterio implícito, casi nunca declarado. Es más aceptable intervenir en otros países en nombre de la paz que revelar lo que ocurre dentro del propio sistema. La historia del Nobel de Paz nos obliga entonces a replantear una pregunta fundamental. ¿Se premia realmente la paz? ¿O se premia una cierta forma de ejercer el poder en nombre de ella? Porque cuando quienes bombardean, desestabilizan y presionan reciben los más altos reconocimientos internacionales, el problema deja de ser anecdótico, se vuelve estructural. Si esta historia les ha incomodado, si sienten que detrás de las palabras hay una ironía difícil de ignorar, quédense entonces en mi canal, porque entender estas contradicciones no es un ejercicio de cinismo, sino de lucidez. Esta es la historia escrita con rigor, contada con pasión y vivida con emoción. Chao, chao. Powerful Quotes